Es espeluznante lo que ha pasado en Tucumán. Un gran trabajo de investigación de varios de mis compañeros, entre ellos José Inesta, al que tenemos en línea, donde han descubierto que un profesor en la escuela de enfermería pedía favores sexuales, entre otras cosas, para aprobar alumnos. Una cosa de locos. Es un caso aislado, ¿no? Lamentablemente esto quizás se ha repetido en otros momentos de la historia de la educación en la Argentina, pero cuando lo descubrís, qué sé yo, por lo menos a mí Claro. Cuando ya hay audios y ya hay pruebas y ya hay... Ay, Dios mío, me dan ganas de agarrarlo del cogote, vamos a decirlo claramente. Lo tenemos a José en línea, querido amigo, hermanito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, Buen día felicitaciones para por la este gente de allí. trabajo, ¿eh? Felicitaciones porque realmente hay que desenmascarar a esta gente, ¿eh? Sí, 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 estuvimos con un equipo acá importante, bueno, con Tomás, Ujú. con Martín, vos sabés que cuando un tema es muy delicado, uno Sí, pone por la cara, supuesto. porque somos muchos los que trabajamos, hay mucho Claro, por claro. chequear, mucho por andar, así que sí, un gran trabajo de la producción del canal, no de Canal 13, así ¿Y que, cómo operaba bueno, este por fin tipo? A ver, salió. contame, ¿cómo era? Contame desde el Y principio. como vos lo decís, Gustavo, es espeluznante, ya era un secreto a voces, ¿viste? Era algo que se hablaba en los pasillos, que lisa y llanamente, según la denuncia que consta ahora en la justicia federal, que primero comenzó, que todo comenzó con una denuncia anónima de algo que entre los alumnos se sabía. Estamos hablando de la escuela de enfermería que queda en Aguilares, vos conocés Tucumán, Sí, sí. al sur de acá nuestra provincia. Para que la gente lo pueda entender, la Facultad de Medicina, que depende de la Universidad Nacional de Tucumán, tiene en sus dependencias, valga la redundancia, dos escuelas de enfermería. Una está en la capital y la otra está en Aguilares, allá a unos 70, 80 kilómetros al sur. Bueno, ya se sabía, o por lo menos es lo que dice en la denuncia anónima, que en los pasillos se ofrecían parciales y finales, así, tal cual te lo digo, vos pagabas y aprobabas, te subían la nota en parciales, en finales, incluso se habla de tesis, y si no tenías plata se podía arreglar de otra manera también, evidentemente, Dios porque se mío. hablaban no se hablaba, había chat y una serie de cuestiones y audios que daban cuenta que existían hasta favores sexuales. Algo que, como vos decís, Gustavo, o sea, pasa mucho tiempo, es espeluznante, pero entre los alumnos se sabía y vos decís, pero ¿cómo se denuncia esto, no? Claro. Porque ponerle que denuncia a alguien que estuvo en medio de esta situación, es muy probable que también quede Expuesto, claro. imputado o investigado por la justicia, porque siempre hay un pagador, en este caso había entre comillas, vamos a decir, una valijera, y por lo menos un profesor que ahora está procesado, pero en la denuncia anónima se habla de varios profesores y hasta Eso, Lolo, incluso qué que increíble, Dios Qué mío. bárbaro. Qué sí, bárbaro. que la conducción sabía, es lo que se dice también, que la conducción sabía de lo que estaba pasando, no estamos hablando de las coordinadoras. Y déjame aclararte una cuestión, en el informe que nosotros hicimos con nuestro compañero, con Con Tomás. Tomás, justo aparece otra denuncia más por desvíos de millonarios de dinero que le correspondía a la escuela de enfermería, y en este caso apuntan al decano de la Facultad de Medicina, que llegó cierta partida de alrededor de unos 57 o casi 60 millones de pesos allá hace unos años atrás, que debía ser destinado para una habitación o una suerte de biosimulación, que viste que los enfermeros necesitan hacer simulaciones para poder practicar. Bueno, se había pedido, se había solicitado a la Nación un monto de dinero que llegó de unos 60 millones de pesos aproximadamente, y una exdirectora denuncia que eso nunca llegó al objetivo que tenían esos millones de pesos, sino fue desviado de alguna manera. Ella dice, no están, digamos, se le iba a destinar para biosimulación y no están. Bueno, estas dos denuncias están en la justicia federal. Obviamente la más rimbombante y la que más nos llama la atención en un principio es esto de cómo es que se paga favores sexuales para aprobar un examen final. Es horroroso ya que se pague. Imagínate esta cuestión, porque ahí también vos sabés que no hay ninguna denuncia en particular. O sea, ¿cómo denuncia si una persona es víctima, no? Porque está el profesor que tiene cierto poder sobre el alumno y queda entrampado en esta cuestión de supuestos favores sexuales. ¿Y cómo es que la persona que termina siendo una víctima también, quizás, en esta disparidad de poder,
que está siendo abusada en medio de esta cuestión, porque también es parte, la verdad, un tema muy complejo, pero hay 2 denuncias en la justicia federal y eso se está investigando ahora, 3 procesados, un profesor que entendemos ya está desplazado del cargo, 2 alumnas, que una aparece en una transferencia de unos 40.000 pesos, y una arrepentida, que en realidad es que oficiaba de valijera, que es quien salió a hablar y contó todo esto que te estoy diciendo, ¿no? ¿Qué tal, José? Buen día, Matías Urtac de este lado, ¿cómo estás? Bueno, justamente Hola, sobre esto último que contabas, te quería preguntar, ¿actuaban solo los profesores? No, ¿había también otras personas que actuaban como intermediarios? Sí. Una organización. Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta que haces, porque te lo puedo decir que cuando hablábamos con el equipo, esto por sentido común, no era posible que se realice solo, sino sin la connivencia de alguien en particular. Estamos hablando de un profesor, un licenciado de enfermería, de apellido Palavecino, que ya lisa y llanamente mandaba audios con la valijera y se hablaba de la cuestión del cobro. Esta suerte de valijera pertenecía al centro de estudiantes, a un partido político en particular, a una agrupación de un partido político en particular, que aparentemente, y esto lo tendrá que investigar la justicia, y es lo que nos preguntamos, si es que esto también era parte de una gran caja, ¿no?, para la política, porque la denuncia inicial habla de varios profesores que recaudaban incluso había regalos. ¿De qué partido hablas? ¿De qué partido es? Redes, que estaba muy emparentado con el partido justicialista, según nos contaban los alumnos, digamos, la misma mujer esta que salió arrepentida a contar lo que pasó. Ella decía que todo esto era parte como de una suerte de agrupación política que, entre comillas, pareciera ser que se le permitía hacer toda esta cuestión y que se hacía caja, como vos sabés, Gustavo, que los partidos políticos en la universidad, en las facultades, funcionan a través del centro de estudiantes. Vos pensás, bueno, a ver, para recaudar el centro de estudiantes le dan la posibilidad de que tengan, qué sé yo, antes era fotocopias o vender los cuadernillos. Bueno, eso de alguna manera era válido porque se tienen que autofinanciar. Vos pensás eso, pero no una cuestión de que se cobre por parciales, de que aparte haya cuestiones de favores sexuales. Sí. Y además, vuelvo a esto que planteabas recién, ¿no? Cuando se mueven con tanta naturalidad, ¿no? Como si esto fuera cotidiano, uno tiende a pensar que esto lleva mucho tiempo. Bastante. Claro. Gustavo, esto lleva muchos años, muchos años. Claro. Y te puedo asegurar, esto a ojo de buen cubero, vos estuviste en muchísimas investigaciones. Nosotros lo decimos por sentido común, no podría existir esto, que ya es un delito, estamos hablando de cohecho, porque Agustín Chit, que es el fiscal federal, ya imputó por cohecho a 3 personas. A Palavecino, que es el profesor, licenciado Palavecino, que aparte era parte de esta movida política también, a Paola Villagra, que es quien oficiaba de valijera y que después se arrepintió y fue la que empezó a hablar. Después de un año, ¿no? A una alumna que es la que hizo la transferencia. Pero esto es solo la punta. Te cuento, Gustavo, nosotros tuvimos acceso al expediente, por supuesto con una fuente que nosotros tenemos reservada, en donde nos dieron más de 60 audios, en donde de manera brutal se sabe claramente lo que estaba pasando. Esto, bueno, obviamente la justicia lo tendrá que investigar y ver si es válido como prueba. Pero esto es mucho más grande, muchísimo más grande, y venía desde hace mucho tiempo. Mirá, por un lado, la cuestión de este supuesto desvío de dinero, 60 millones de pesos, si eso no es caja, avise, contame. Claro. Estos 60 millones de pesos que tenían que ir a una habitación o a un espacio de biosimulación, y hasta ahora la justicia le está pidiendo explicaciones al decano de la Facultad de Medicina, Mateo. Y por otro lado, esta recaudación totalmente horrible, obscena, todos los calificativos que vos te imaginés, de cobrar para que los parciales, le suban la nota en los parciales. Que dicho sea de paso, en el medio de esta investigación, un profesor fue quien detecta esto y se presentó ante la justicia y dio su testimonio y contó que él comprobó
que cómo se subían de manera ilegal las notas a algunos alumnos, y ahí va descubriendo toda esta cuestión. Después aparecieron los audios y bueno, y está en plena investigación. La cuestión de los favores sexuales tiene todo un proceso, porque sí, es verdad que se dispara una suerte de... no una suerte, se dispara todo un protocolo, ¿no? Si es que para ver si ahí en el medio de esta cuestión hay una persona atrapada en una cuestión de violencia sexual y de algún delito, y se necesita una denuncia en particular. Hasta acá hay audios que dan cuenta de esta cuestión y señalan personas. Una cosa increíble y que viene de hace mucho tiempo, y que, bueno, dejo ahora 3 procesados por cohecho, que esto es lisa y llanamente coimas, y veremos hasta dónde llega, porque tiene una conexión para arriba. La coordinadora es una persona que tiene una relación directa también con el partido justicialista, porque es prima de el presidente subrogante de la legislatura. Entonces tiene una línea directa desde la política allá arriba, y hay un silencio sepulcral, Gustavo, que asusta muchísimo, porque nosotros llevamos varias notas de esto del canal en su página, nosotros hablando por acá, ya lo venimos contando hace mucho tiempo, y hasta acá hay solo 3 procesados, y hoy, por ejemplo, no salió a hablar nadie de las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán en una cuestión tan, pero tan grave. ¿Cómo esconden la basura bajo la alfombra? Josecito, es así. Hermanito, felicitaciones nuevamente y seguimos de cerca este tema. Abrazo grande. Sí, vamos a seguir. Un abrazo enorme para ustedes. Chao, Gustavo. Periodista de Tucumán, corresponsal, gran amigo también. Insisto, quizás no es un hecho aislado, seguramente no lo es. Esto viene pasando desde hace mucho, pero que exista esto y que encima exista con vinculaciones con la política y demás, qué asco, sin duda, qué asco.